Yo sé que la misantropía en general es una palabra muy fuerte que posiblemente suene a exageración, o sea, que vivamos como tal en una sociedad misántropa, como exagerado, ¿no? Pero realmente no existe en el español un término que señale como esa molestia hacia la humanidad y hacia el otro. Y en general una visión negativa de lo que significa ser un ser humano, que creo que actualmente está impactando muchísimo. Primeramente nos viene de una decepción histórica, después de un fracaso, ¿no? De ciertas ilusiones de progreso, de ciertas ilusiones de utopía, ¿no? De que la humanidad podía llegar a una utopía, de un desvanecimiento de los ideales religiosos que por mucho tiempo hablaban de que el ser humano era una especie de ser divino. Entonces, bueno, tenemos esa visión, ¿no? De que el ser humano era de los seres más sagrados de la creación, de los seres más elevados, más racionales, más espirituales, a tener otra visión totalmente diferente del mundo en el que el ser humano se convierte en algo así como un virus en el planeta Tierra, como una enfermedad que está prácticamente en un bucle de sufrimiento donde realmente la humanidad, después de cientos de años de intentar progresar o de salir de ese bucle de destrucción, como que nunca termina saliendo. Estoy segura que eso es en parte una de las causas principales de que exista tanta depresión actualmente. La depresión definitivamente es algo multifactorial, es decir, que tiene que ver con muchísimas cosas, pero definitivamente eso es algo que suma a todos estos casos que se están dando cada vez más de depresiones, de ansiedades, trastornos, todo esto. O sea, para mí claramente tiene que ver. Bueno, ya desde el romanticismo se hablaba de que las masas eran tontas, ¿no? Se generó una fantasía en el romanticismo, sobre todo, de que había que pensar diferente, había que ser un individuo que tuviera su propia mentalidad, su propio raciocinio, y se fue gestando la idea de masas en contraposición con el genio. El genio es un visionario, un ser que puede ver más allá de todo, un ser que tiene creatividad, que tiene en general visión. El héroe renacentista también podía ser, por ejemplo, héroe de grandes naciones, por ejemplo, ya sea un político o alguien que sacrificaba su vida por los demás. Y hay una contraposición donde aparece por un lado este héroe que está emancipado de todas las nociones de la sociedad o todo aquello que la sociedad representa como una atadura. Por un lado, la masa ciega, la masa que no piensa, la masa que simplemente sigue lo que las instituciones dicen, y por otro lado, el héroe con un pensamiento auténtico, con una voz interior poderosa, con liderazgo, con fuerza y capaz de llevar a la humanidad a un mejor puerto. Y vemos que en cada persona, o es muy común ver en las personas, un complejo de héroe. Es un poco como yo soy el que piensa, ¿no? Entre toda la gente, como que yo soy el que piensa auténticamente. Bueno, en el romanticismo se gestan estos ideales de emanciparse, de pensar por uno mismo. Pero después ocurren, por ejemplo, las guerras mundiales, que también son una decepción para toda la humanidad. O sea, se pensaba que la tecnología iba a llevar un progreso, pero ocurren esas guerras y terminamos en plena decepción, que la vida es absurda, de que la vida no tiene sentido y que el ser humano prácticamente es parte del absurdo. O sea, la vida humana y la humanidad, la historia de la humanidad simplemente ocurre desde el absurdo. Una noción del ser humano como un ser impotente, incluso salvaje también, ¿no? Totalmente subyugado por sus impulsos, totalmente subyugado por sus deseos. Entonces, imagínense esta visión del ser humano cuando realmente se quita del centro del universo, se quita del centro de la vida y se le quita esta parte divina, o se empieza a ver el ser humano también como un animal más. Y desde esta perspectiva, pues pudiéramos decir, bueno, o sea, simplemente nos hacemos un poco más humildes y aceptamos estas realidades o pensamos de esta manera, pero sin quitarnos nuestro valor. Pero es que eso todavía va más lejos cuando empiezan los discursos de que el ser humano es el responsable de la contaminación del planeta, todo esto que realmente ha tenido tanto peso en la actualidad. Actualmente, desde que somos niños, se nos educa con este discurso de que el ser humano es responsable de la destrucción del planeta. Y en muchos casos hay sentido al respecto. Si no hubiera sentido, no se podría como sostener esa afirmación. Y eso nos lleva a pensar que el ser humano es un ser malvado, es un ser cruel
destructivo y que prácticamente hemos llegado al punto de pensar que el ser humano es la enfermedad del planeta Tierra. Entonces, imagínense, ya llegamos a ese punto. Esto se conecta claramente con el deseo de autenticidad, el querer ser especial, el querer ser único, el querer ser el que se diferencia de esa masa ignorante, de esa humanidad fracasada, de esa humanidad que es una enfermedad para el planeta Tierra. Entonces yo necesito, ¿no?, como todo ser humano, para no sentirme mal conmigo mismo, para no negarme el amor a mí mismo, necesito pensarme como algo diferente a todo ese discurso. Entonces todo el tiempo me estoy buscando esos diferenciadores en mi personalidad, ¿no? Yo soy un poco más crítico a los demás, yo soy más moral, yo cuido, por ejemplo, lo que como, a lo mejor tengo una dieta vegetariana, a lo mejor soy muy feminista y soy el salvador de la humanidad, porque yo sí me doy cuenta de los derechos de las mujeres, o yo soy defensa de los trans, porque, o sea, siempre con ese complejo de salvador, de yo vengo a educar a los demás, porque tengo una idea de que las masas son ignorantes. Esto, por ejemplo, estamos hablando del lado progre, pero del lado conservador es muy parecido. Mucha idea de yo soy el salvador, en este caso el contrincante o el que piensa diferente a mí es irracional, es la masa que simplemente cumple lo que dice. O sea, curiosamente, ambos bandos de lo que sea ven al otro como un fanatizado, ¿no? Porque se hizo esta construcción específicamente a inicios de la modernidad, de que había personas fanatizadas, de que había personas que no pensaban por sí mismos, pero curiosamente todos pensamos que nosotros somos el que sí piensa por sí mismo y que el otro está fanatizado, el que piensa diferente a nosotros está fanatizado. Esto también impacta en el mundo de la espiritualidad, donde también la gente quiere ser este ser especial, este ser heroico, quiere ser el mago de la historia, no quiere ser ese personaje secundario, ¿no?, que es parte de las masas. Quiere ser el especial, quiere ser el que tiene poderes mágicos, el que tiene una vida súper interesante, el que ha visto a los mismos ángeles, el que tiene comunicación con los dioses, por querer ser ese protagonista en esa historia, el que es diferente a la humanidad, el que es mucho más avanzado que los demás. Porque hay una idea de los dormidos, que sería el equivalente como a la masa ciega, a la masa que no ve, y los despiertos, y se habla tanto del despertar espiritual. A lo que me refiero con esto es que por muchísimas causas, entre ellas una que no he mencionado, la sobrepoblación, se ha desvalorizado mucho lo que significa ser un ser humano. A lo mejor cuando las personas eran un poco más escasas, el pensarte en la selva o en el bosque totalmente solo podía ser aterrador y agradecías la compañía o estar rodeado de personas de tu misma cultura, de tu misma civilización, y habría un gran valor de lo que era ser el ser humano. Sin embargo, en la actualidad vemos que el ser humano ya no es entendido como algo valioso ni divino, ni agradecemos ni siquiera, sobre todo en las grandes ciudades, la compañía o la cercanía con otros seres humanos. O sea, esa búsqueda de valor excesivo también viene como una especie de compensación de lo desvalorizados que realmente estamos en el fondo. Pero esto genera un ambiente de desesperanza que puede ser muy gris y que puede generar una necesidad de desmarcarse todo el tiempo de esa humanidad que tanto se desprecia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y los veo en el próximo video. Gracias.